año 553, 551. Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me habían aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Y Susa fue la capital de Persia. Y entonces cuando él vio esto, vio más bien en visión. Todavía no existía el imperio persa. Y Susa fue su capital, su ciudad capital. Y él se encontró en Susa. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai, es un río de esa zona. Alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Otra vez llega a representar el imperio medo-persa, y el cuerno más alto que creció después es Persia. Seguimos otra vez. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. No había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Con qué velocidad venía, Alejandro con su tropa, bajo la figura de un macho cabrío. Venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y sin duda representa a Alejandro. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi, que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Esto ya habíamos considerado un poquito ayer, que de esta conquista de Alejandro, él tenía en su ejército 4 generales también famosos, pero entre todos había 2 generales que sobresalían, el tal Ptolomeo y Seleuco. Y estos 2 generales se apropiaron. Ptolomeo tomó para su reino Egipto y Seleuco Siria al norte. Por eso al leer el capítulo 11 de esta profecía de Daniel, si no llevamos en cuenta eso, nos enredamos, porque los 2 ejércitos rivales que hacían de tanto en tanto guerra, guerra de represalia, de venganza. Después de unos años se para un ejército mayor y va contra
el rey del norte después de unos años prepara otro ejército más grande, va contra el rey del sur. Pero Palestina queda en el medio. Los judíos fueron la víctima de ellos. Y en eso aprovechó uno, y aquí vamos a ver en este capítulo. Bueno, y verso 10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Bueno, verso 9. Y de uno de ellos, de uno de los cuernos, salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Esta es Palestina, la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Bueno, este cuerno pequeño fue solamente un tipo del anticristo, y se le llama el anticristo del Antiguo Testamento. Salió de la rama de Seleuco, de Siria, este cuerno pequeño. Un hombre de nombre Antíoco Epífanes. Aún el diccionario da eso. Antíoco Epífanes fue un enemigo feroz de los judíos. Odiaba a los judíos, odiaba su religión. Y para burlarse de los judíos, pasó con su tropa por Jerusalén, yendo hacia Egipto. Y dijo Antíoco, vamos a burlarnos un poco de los judíos, porque para ellos el chancho es un animal inmundo, y no es animal limpio para el sacrificio. Y entró en la ciudad, entró en el templo, y encontraron el lugar del holocausto. Entonces sacrificaron una chancha en el altar del holocausto, y así contaminó el santuario. Y por supuesto cesó el continuo sacrificio. Esta frase siempre van a encontrar en estos libros de profecía y también en Apocalipsis. El continuo sacrificio que los judíos ofrecían a Jehová su Dios, después de contaminar Antíoco Epífanes el altar del holocausto, entonces ellos no ofrecieron más. Por lo menos, como tenemos aquí contado, más de 2 años, hasta la purificación otra vez del santuario. Todas esas frases tenemos aquí en Daniel. Bueno, y la figura de este Antíoco Epífanes fue el cuerno pequeño que salió de uno de los cuernos, de los 4 cuernos. Y ya decimos, los 4 generales se dividieron por el imperio de Grecia. Y de uno de ellos salió el cuerno pequeño, repetimos otra vez. Y dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, verso 9, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Imagínense, es un soberbio. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra. Este ejército del cielo y las estrellas son los judíos creyentes. Y echó por tierra. Se dice de este hombre vil, que mató a muchos judíos, y a muchos llevaron prisioneros, que luego vendió como esclavo. Fue un enemigo de los judíos y por lo tanto de Jehová. Y este fue un tipo del anticristo de la tribulación. Y dice, y a causa de la prevaricación
le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó, por lo menos por un tiempito. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Bueno, esto tenemos que deducir a años, y te vamos a tener cuánto tiempo duró la contaminación. Eso justamente lo que el anticristo de la tribulación va a hacer. Y para ir comprendiendo bien, vamos a tener que volver a leer la escritura de Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses. Pablo ya habló del anticristo. Escribió en varias ocasiones, especialmente en capítulo 5 de 1 Corintios, también aquí en capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, y hay otros lugares más. Y vamos a tener que leer, para tener más sentido, del verso 1 en adelante, capítulo 2 de 2 carta a los tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Él en varias partes había anunciado que la venida del Señor estaba cerca. En la primera carta anunció así. Pero esto tiene también su enseñanza particular. La primera carta fue dirigida a la primera fila. Allí no hay reproche, no hay corrección, no hay nada. Hay elogio, hay exaltación y así. Pero en esta segunda carta, la segunda carta fue dirigida, vamos a decir, a la segunda fila de la iglesia. A la segunda fila. Y aquí habla de la aparición del anticristo, habla varias veces de la tribulación, de aquellos que pasan por tribulación y etcétera. Así tenemos en el capítulo 1. Sí, como si dijese a la segunda fila, y podemos leer en el versículo 6 en adelante del capítulo 1, para tener un poco sentido, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros formando otro grupo distinto, cuando ellos sean arrebatados, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y así continúa. En el capítulo 2 ya presenta al anticristo. Se nota que la carta fue dirigida a la segunda fila para consuelo, porque pasarán parte de la tribulación. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Los vencedores, los santos maduros, nunca se dejarán mover de su modo de pensar. Si ellos están firmes en la verdad, y ningún engañador tendrá influencia sobre ellos. Sin embargo, los niños, esta segunda fila, fácilmente pueden
moverse de su modo de pensar. Dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque esta va a ser la introducción del anticristo, diciendo yo soy el Cristo. Y Jesús anunció eso en Mateo 24. Sí, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. No lo creáis, dice el Señor. Bueno, y estas va a ser sus palabras introductorias de que Él es el Cristo. Por eso engañarán a los judíos, a muchos judíos, y harán pacto con ellos. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo. Se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o sea, el Dios verdadero, o es objeto de culto, contra la adoración verdadera, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Imagínese, así será en tiempo de la tribulación. Él dirá, yo soy el Cristo, y llevará físicamente alguna semejanza con Jesús. Y por eso engañará a los judíos, porque ellos están esperando a otro Jesús. A ese Jesús que vino, ellos no le recibieron. Por eso Jesús anticipadamente le amonestó en el Evangelio de Juan. Vamos a leer todo acá y después pasamos al Evangelio de Juan a ver algunos puntos. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios. En Jerusalén será eso. En Jerusalén. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora está detenido por una fuerza de la iglesia. La primera fila de la iglesia es la fuerza potente que tiene la iglesia, que está defendiendo a la iglesia, a los hermanos menores. Y con todo eso a veces el enemigo entra un poco, pero le resistimos y le reprendemos y le echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y dice, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, de la primera fila. Satanás está esperando que sea quitado esto que le detienen para manifestarse. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Sabemos que al Señor Jesucristo, con su cuerpo glorificado, la iglesia, se le llama el misterio de la piedad. Y a este ser maligno, que tiene también su cuerpo, de toda gente religiosa, pero que no son renacidas, entonces forman el cuerpo de Satanás y forman el misterio de iniquidad. Su cabeza es Satanás y su cuerpo toda organización religiosa en el mundo. Y hay una principal que se llama la madre. Tenemos en Apocalipsis capítulo 17 y 18. Esta es la gran ramera. Y forma parte del cuerpo de Satanás. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Esto ya leí. Bueno, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, imagínese,
aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vendrá el Señor para implantar su reino con su gente glorificada, y vendrá como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre para los judíos, no para la iglesia. Para la iglesia viene como ladrón de noche, saca por fila a su gente, pero para los judíos vendrá así como relámpago, y todo ojo le verá. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, su misma palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Siendo de la potestad de las tinieblas, no va a poder tolerar la intensa luz del Señor y de su gente. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Imagínense, hacen milagros, hacen señales. Bueno, nosotros encontramos eso en el libro de Job, que de paso vamos a tocar también. Y cuántas cosas hizo Satanás. Dios le permitió nomás un ratito, y en un ratito cuántas cosas hizo. Hizo descender fuego, dice, y quemó, dice. Mandó una tormenta, dice, y echó la casa, dice. Y mandó un ejército de salvaje y robó todos los animales, y etcétera. Cuántas iniquidades en un momento hizo Satanás porque Dios le permitió. Y si Dios no le permite, no va a tocar ningún santo. Por eso nosotros somos amonestados por el Señor de velar y orar para no entrar en tentación. El Señor bendiga su palabra. Que conecta también con nuestra lección en Daniel y Apocalipsis. Estamos viendo los tipos y figuras que el diablo usa. Imagínese, el anticristo es la persona elegida en que tiene que encarnarse Satanás. Bueno, en Juan capítulo 10, y el versículo 10 dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y añade: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, aquí a Satanás lo llama ladrón. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esta es la obra de Satanás. Otra cosa no puede hacer, sino matar, robar y destruir. Procura robar al creyente constantemente. A lo impío ya le roba la salvación en un sentido, le priva de su salvación, le roba la oportunidad de... Y a los creyentes también, como escuchamos los legalistas, otra vez el enemigo le mete en un enredo, en doctrina, que no pueden salir más, porque es diabólico. Por eso encanta a la carne encanta la doctrina legalista. Le parece demasiado hermosa, pero solamente para la carne y en apariencia. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esta es la obra de Satanás. Puede prometer muchas cosas, puede mostrarle muchas cosas, puede ofrecerle su mercadería, pero otra cosa no puede hacer. Ningún bien no puede hacer. No le va a ayudar ni una gota para el bien.
lo único que puede hacer es robar, matar y destruir. Esta es la obra de Satanás desde el principio hasta el fin. Y toda la instrucción de que Dios da a su pueblo es contra el engaño de Satanás. En la Biblia, ¿cuántas veces en el Apocalipsis encontramos? En el libro de Apocalipsis, vamos a mirar un poco. En los últimos capítulos. Ayer leímos estos versículos, pero tomando desde otro punto de vista, ahora vamos a leer de otro lado. Capítulo 19, verso 20. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y dice que Satanás también hace señales, hace milagros, con las cuales había engañado. Este es su oficio principal, engañar. Y dice el verso 10 del capítulo 20, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. El diablo que los engañaba, y de esa manera roba y mata. Todos los crímenes y las corrupciones que hay en el mundo es obra de Satanás, usando la carne. Imagínense el desastre que hace de la vida humana este ser maligno, Satanás. Pero el que fue vencido una vez para siempre por el Señor Jesucristo. Así nos dice Pablo en su carta a los Hebreos. En la cruz el Señor lo venció una vez para siempre. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Imagínense cómo tiene Satanás la pobre humanidad. Sí, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también, él también participó de lo mismo, para destruir, no dice solamente para vencer a Satanás, sino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, para destruirle. Y esta es la expresión bíblica, que Satanás fue destruido en la cruz. Ciertamente anda fuerte, y puede todavía engañar y puede todavía hacer muchas cosas. Si es que tiene lugar se le da entrada, pero por eso no hay que darle entrada. Dice, resistí al diablo y huirá de vosotros. No hay que darle entrada, hay que reprenderle y echarle fuera, porque él es el engañador. Aunque fue destruido, pero todavía anda fuerte. Y otro versículo que podemos ver en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 y el versículo 43. Dice así: yo he venido en nombre de mi Padre, y habla el Señor Jesucristo a los judíos. Yo he venido en nombre de mi Padre
y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y aquí señala al anticristo, a Satanás encarnado en una persona. Yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y así será en tiempo de la tribulación. La nación judía, especialmente los judíos apóstatas, materialistas, ellos van a aceptar el plan del anticristo. Y por supuesto, por engaño. En el capítulo 8 de Juan, aquellos opositores, judíos opositores, aquí nos muestra el Señor hasta qué punto han llegado estos opositores. Capítulo 8, versículo 43 al 45. Dice así: